Bueno, este último encuentro, que habíamos quedado en deuda con el peronismo, yo les dije a los que estaban que si ustedes quieren, en otro momento, juntarnos a charlar sobre ese tema específico al que no llegamos con el peronismo y el movimiento obrero la última vez, lo hacemos. Pero la idea hoy es tratar este tema de mujer y espacio público en la primera mitad del siglo XX. Y lo primero es ver aclarar algunos conceptos que me parece importante, es decir, desde el punto de vista del marco teórico metodológico que uno adopta cuando realiza trabajos de investigación. ¿Dónde está inscripto estas investigaciones? Están inscritas dentro de una línea que se llama Historia de Mujeres. La historia de mujeres comenzó a tener mucha presencia en la historiografía recién a finales de la segunda mitad del siglo XX. Es una historia tardía. La historia se había escrito desde una perspectiva exclusivamente masculina, digamos, para decirlo de alguna manera, ignorando la presencia de las mujeres o soslayándola o nombrándola desde una manera totalmente marginal. A partir de la década del 60, y estamos hablando de la evolución de las distintas líneas dentro del feminismo, que es un tema interesantísimo de tratar, aparece esta historia de mujeres, que es una historia con las mujeres. Es decir, la idea es hacer historia con las mujeres porque las mujeres estuvieron siempre y fueron protagonistas fundamentales siempre, y fueron el sostén del sistema, como yo dije en la primera charla cuando hablé de los trabajadores. El sistema capitalista se basó siempre en el trabajo de reproducción o trabajo del hogar no pago de las mujeres, porque las mujeres parieron, porque las mujeres alimentaron, cuidaron, educaron, etcétera, etcétera, gratuitamente. Y hay un libro bellísimo de Silvia Federici, que yo les aconsejo, que se llama Calibán y la bruja, que es muy bueno para ver el papel y el rol que juegan las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, esta es una historia con las mujeres, una historia contributiva, una historia con todos y todas, ¿no? Y lo primero digamos, el primer concepto que uno tiene que tener en cuenta cuando hace historia de mujeres es el tema de género, en el sentido de que entender que las diferencias de género son cuestiones que exceden ampliamente lo biológico y son una construcción cultural. El género es una construcción cultural que excede lo biológico y cambia según las distintas temporalidades, etnias, ¿sí? Es un concepto, miren lo que nos dice Gamba, la perspectiva de género alude a la significación social de lo biológico y en tal sentido este concepto hace referencia a los roles, identidades, valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante procesos de socialización. Son construidos social e históricamente y varían con el tiempo y las diferentes culturas e implican relaciones de poder y dominación en general favorables a los varones y discriminatorias para las mujeres. Es una primera cuestión que uno tiene que tener en cuenta cuando hace historia de mujeres, el concepto de género. Y con ese concepto mirar las fuentes, porque las fuentes que utilizamos para hacer historia de mujeres son las mismas que utilizamos para hacer historia en general, solo que las miramos desde otra perspectiva, las miramos con otro ojo. A ver, para darles un ejemplo. Los diarios en la primera mitad del siglo XX hablan en masculino, los sastres, los trabajadores. Y cuando uno ve la foto de las huelgas, ve 50 mujeres y 4 sastres. ¿Sí? Entonces, ¿no? Es la misma fuente, pero mirada desde otro modo, desde otra perspectiva. Y otro concepto clave que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos o trabajamos la cuestión de género es el concepto de patriarcado. Nuestra sociedad tiene un esquema y ha tenido un esquema totalmente patriarcal y una mirada totalmente androcéntrica, es decir, ver la realidad desde la perspectiva masculina. Miren, le voy a leer algunos. Entendemos en líneas generales que es posible definir al patriarcado como una estructura de opresión y dominación que despliegue el poder masculino sobre las mujeres en todos los contextos de la vida, bueno, que de hecho es la familia donde primero se expresa,
Y el patriarcado es un sistema básico de dominación sobre el que se asientan los sistemas racistas y de clases, que genera una desigualdad fundante en todas las relaciones humanas y por lo que en general, en su forma tradicional, y esto es muy interesante, alude a la fórmula encubierta de protección. ¿Sí? Siempre el patriarcado ha aludido a esta supuesta debilidad natural de la mujer que tiene que estar circunscripta al espacio privado y que por lo tanto el patriarcado constituye un sistema de protección contra esa mujer. No solo es protección, no solo eso, sino que además el patriarcado no solo implica una mirada androcéntrica, sino que también implica un control efectivo sobre el cuerpo de la mujer. Y esto es muy interesante porque el patriarcado ejerce una fuerte capacidad punitiva sobre el cuerpo de la mujer, ¿sí? Cuando una vez en un trabajo, ese capaz que se los mande también, yo hice un trabajo sobre violencia de género, concretamente sobre femicidios, un trabajo sobre femicidios entre 1900, en el peronismo, tomé como era mi periodo de estudio, y impresionante ver el discurso, los crímenes contra la honra. ¿Qué honra ofendía la mujer con el uso de su cuerpo? La honra masculina, ¿sí? Eran crímenes contra la honra. Y Segato, y en ese sentido es una de las autoras que es maravilloso leerla cuando analiza este tema de la violencia desde esta perspectiva. El tercer concepto, junto con género y patriarcado, es el tema del trabajo. No podemos ver al mundo del trabajo como un todo homogéneo, sin diferenciarlo por género. ¿Por qué? Digo esto porque mi experiencia personal, mis primeros estudios fueron del mundo del trabajo, y yo hablaba del trabajo como un todo homogéneo. Y claro, fueron las corrientes feministas, cuando uno ahonda en las lecturas, y sobre todo el feminismo socialista, que es una de las corrientes, la que puso el acento en la imposibilidad de ver el mundo del trabajo como un todo homogéneo, porque el mundo del trabajo es un espacio atravesado por cuestiones de género. ¿Por qué? Porque básicamente, a lo largo de mucho tiempo, incluso ni siquiera el marxismo, tuvo en cuenta el trabajo de reproducción. Nosotros tenemos dos trabajos, el trabajo de reproducción, que es el trabajo doméstico, y el trabajo de producción para el mercado, ¿sí? En el caso de las mujeres, y en el periodo que estamos analizando, las mujeres, y es donde pusieron el acento a las feministas socialistas, tenía a su cargo exclusivamente el trabajo de reproducción. Y a ese trabajo de reproducción o trabajo hogareño le tenía que sumar el trabajo para el mercado. ¿Qué era el trabajo de reproducción? El trabajo de reproducción era parir, confeccionar ropa, transformar la materia prima en alimento, cuidar a enfermos y niños en contextos en los que, pensemos, la primera mitad del siglo XX, tenemos casi un Estado ausente en materia sanitaria, en materia de asistencia a la vejez, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esa mujer cuidaba a niños ya enfermos, aseguraba la transmisión de valores, hacía un trabajo afectivo. Es interesante ver las líneas del feminismo y entender el peso del trabajo afectivo, de sostén psicológico de la mujer al interior del hogar. Entonces, el mundo del trabajo no es un todo homogéneo. En el mundo del trabajo hay una división sexual del trabajo, originada también en el patriarcado, en el que se invisibilizó y en el periodo que nosotros estamos trabajando fundamentalmente, el trabajo doméstico. No se lo consideró trabajo. Y entonces eso trajo aparejado una división sexual del trabajo y un uso diferente del tiempo. Porque el varón dividía su tiempo entre el trabajo asalariado y el ocio, y la mujer tenía que dividir su tiempo entre el trabajo asalariado, el trabajo de reproducción, el trabajo asalariado, y su tiempo de ocio era inexistente. Cuando uno analiza ya voy a hablar sobre eso, los
testimonios, y eso me pasó fundamentalmente cuando hice ese trabajo que ustedes van a ver de mujeres de Colonia Carolla, cuando tomé esa entrevista a estas 19 mujeres mayores de 75 años para ver cuál había sido su experiencia de trabajo en la primera mitad del siglo XX, no tenían ocio, no había tiempo de ocio para esas mujeres, no había espacios de ocio. Ellas consideraban espacio de ocio espacios que seguían siendo muy interesantes en ese sentido. Entonces, estos conceptos me interesaba antes de entrar en el tema, analizarlos, porque género, patriarcado y trabajo como atravesado por cuestiones de género, la diferencia entre trabajo de producción para el mercado y reproducción, y por lo tanto el uso diferente del tiempo y la división sexual del trabajo, son como cuestiones que no podemos dejar de tener en cuenta. Y ahora sí entramos en el tema de qué pasaba con esas mujeres al inicio, en la primera mitad del siglo XX. Y lo primero que uno advierte, o por lo menos ahí eso es lo que a mí me interesó analizar cuando hice mis primeras investigaciones, era, bueno, ¿cuáles eran los discursos que circulaban en espacios de poder respecto de estas mujeres? ¿Por qué digo espacios de poder? Porque la voz de estas mujeres raramente aparecía en primera persona en nuestros documentos. ¿Se entiende? Las mujeres no aparecían en primera persona su voz en los diarios, salvo excepcionales, no aparecían en los diarios de sesiones de las cámaras de diputados y senadores porque no tenían espacio, no ocupaban espacios políticos, no aparecían en la voz de la Iglesia, y todas estas instituciones eran instituciones de masculinidad absolutamente hegemónicas, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza, es interesante, lo primero que yo hice fue analizar cuáles eran las ideas fuerza que aparecen en ese discurso, en esos discursos, en esta primera mitad del siglo XX. Ideas fuerza que cuando uno las escucha han tenido una línea de continuidad, digamos, a lo largo de casi todo el siglo XX y hasta hoy, podremos decir, en muchísimos espacios, pero no podemos hablar, cuando nosotros hablamos no podemos hablar de la mujer, porque no hay la mujer, son las mujeres, y las mujeres incluyen realidades absolutamente diferentes por cuestiones históricas, de etnia, de clase social. Eso es muy interesante ver cómo el avance de los feminismos han ido mirando todas esas cuestiones. Por ahí alguna vez podemos hacer una charla sobre esas corrientes dentro del feminismo para ver cómo han ido mirando estas cuestiones. Entonces, lo primero que vamos a analizar son las construcciones discursivas. ¿Qué se decía de estas mujeres? En segundo lugar, ¿cuál era su desempeño en uno de los espacios públicos, el mundo del trabajo? Y en tercer lugar, ¿cuál fue su desempeño en el mundo de la política, haciendo un estudio de casos que son el Partido Peronista Femenino? ¿Qué decían? ¿De dónde saqué estos discursos? ¿De dónde saqué esto que voy a analizar? ¿Cuáles fueron mis fuentes? Mis fuentes fueron los diarios de sesiones de las cámaras. Ustedes saben que todos los debates de las cámaras de senadores y diputados de la provincia que teníamos, porque ahora tenemos una unicameral, pero todos los debates el taquígrafo los registraba. O sea que hay en la legislatura, en la biblioteca de la legislatura, en el archivo, están los diarios de sesiones de las dos cámaras. Y ahí se registra todo lo que dicen cada uno de los legisladores, ¿sí? En los debates, en cualquier debate, cada vez que se debate una ley, se presenta un proyecto y demás. Esa es una fuente inapreciable, porque una tiene de primera voz la opinión. La otra fueron los periódicos, y básicamente utilicé tres, pero dos fundamentalmente. Uno, La Voz del Interior, que era un periódico para la época muy progresista, un periódico identificado con el radicalismo sabatinista, un periódico liberal, pero entendido liberal en el sentido de avanzada, digamos, ¿no? Porque esos términos como liberal, conservador, son tan polisémicos que depende en qué contexto los usemos. Y el otro es Los Principios. ¿Por qué Los Principios? Porque es la contracara de La Voz del Interior. Los Principios era el diario del vocero del arzobispado en la provincia de Córdoba. Entonces, todo lo que opinaba claro, era el diario del arzobispado.
Entonces, del arzobispado, me refiero que era la voz de la iglesia en Córdoba. Entonces, todo el pensamiento de la iglesia estaba plasmado en ese diario. Lo primero que aparece es una clara división en todas estas fuentes, que es la división entre lo público y lo privado. La idea de que lo público era espacio masculino y lo privado, el hogar, era espacio femenino, es una idea que atravesaba todos estos medios, digamos, estos discursos. El hogar era el espacio natural de la mujer. El hogar, estoy citando frases textuales, el hogar era el lugar donde la mujer se encontraba protegida de los peligros, por eso dije lo de patriarcado y cuidado. La mujer era la reina del hogar, la mujer aparece permanentemente citada como la reina del hogar. El hogar aparece como el remanso de paz que la mujer debe preparar para recibir al varón proveedor, ¿sí? Aun cuando la realidad era, ya vamos a ver, totalmente distinta, porque los hogares con jefaturas femeninas eran muchísimos, sobre todo en los sectores populares, ya vamos a ver. El otro tema que aparece permanentemente es el cuidado de la moral femenina. La moral femenina tiene que ver con el cuerpo de la mujer y con que al cuerpo de la mujer se le asignaba una función social. La función social era la reproducción. La idea de la sexualidad ligada al placer estaba totalmente alejada de las posibilidades, por lo menos en lo discursivo, de la mujer. La sexualidad ligada al placer era una cuestión de lo público del varón. La sexualidad de la mujer tenía un claro carácter reproductivo. Por lo tanto, como dice Rita Segato, estas sociedades ejercían una permanente violencia moral contra la mujer porque la mujer perdía en ese sentido totalmente su autonomía. La Iglesia fue la que más... A ver, la Iglesia es una institución que a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel nacional, y en Córdoba particularmente, tenía una enorme influencia en establecer cuáles eran los preceptos a los que estas mujeres tenían que adecuarse. Y en ese sentido, la Iglesia permanentemente, esta institución, que es una institución conservadora de masculinidad hegemónica, que en la década del 30 va a ejercer y va a establecer, yo creo que lo dije en alguna charla, una estrecha alianza con las Fuerzas Armadas por esta idea de orden, ¿no? Y en contra de las doctrinas foráneas, como dije en la charla pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan del anarquismo, el socialismo, el anarcocomunismo, etcétera, etcétera? Muy bien, esta Iglesia establece, si bien acepta la presencia de la mujer en el ámbito público, permanentemente alude a la idea del espacio privado como espacio de la mujer, en una enorme contradicción. ¿Por qué? Porque la Iglesia sustentaba la mayor parte de su accionar en las mujeres. Miren en Córdoba cuáles eran las instituciones que existían, además de la tradicional sociedad de beneficencia, la Conferencia de San Vicente de Paul, las Damas de la Misericordia, la Liga de Damas Católicas, la Congregación de Hijas de María, la Asociación de Jóvenes de la Acción Católica, la Asociación de Mujeres de la Acción Católica, la Asociación de Mujeres Universitarias y Normalistas. Todas esas organizaciones eran organizaciones de mujeres. Y la Iglesia sustentaba su relación con los sectores populares en estas asociaciones. Por eso, ya vamos a ver después, la aparición de la Fundación Eva Perón y la autonomía que genera una situación de fuerte rechazo porque hay una disputa de estas mujeres. Digo, la Iglesia, quiero hacer hincapié en eso porque es muy fuerte el peso. Piensen ustedes que en la primera mitad del siglo XX, la mayor parte, por ejemplo, de los centros asistenciales dependen de las asociaciones de caridad. Y estas asociaciones de caridad están formadas fundamentalmente por mujeres y ligadas a la Iglesia, ¿sí? De allí que la Iglesia permanentemente tenga propuestas educativas destinadas a mujeres, y esas propuestas educativas van a ser siempre las mismas, es decir, a reforzar su presencia en el ámbito privado.
profesiones domésticas, corte y confección, tejeduría, puericultura. Puericultura era el cuidado de los niños, ¿no? Arte decorativo. Y con respecto a la salida de la mujer al ámbito laboral, la Iglesia va a tener dos posturas. Una de las frases es solo por necesidad. La mujer debe salir al ámbito laboral solamente por necesidad, es decir, cuando eso implique garantizar la subsistencia del grupo familiar. Había una imagen muy negativa de la fabriquera, de la mujer que trabajaba en las fábricas, una imagen creada porque en realidad la mayoría de las mujeres en Córdoba no trabajaban en la fábrica. Eran mujeres que trabajaban en gran parte para la fábrica como costureras a domicilio o en el servicio doméstico. El porcentaje de mujeres trabajando en la industria química o trabajando en la industria de la alimentación era importante, pero no era definitivo. Entonces, ¿y por qué? Esa imagen de la fabriquera estaba ligada con una mujer débil y la idea de una mujer débil estaba ligada con la idea de la denatalidad. Es decir, una mujer que no era capaz de tener hijos fuertes e hijos sanos. En la década del 30 el tema de la natalidad era muy fuerte, proteger a la natalidad. Y el tema de la denatalidad estaba permanentemente en el discurso. Hay un informe, miren lo que dice, bueno, esa es una de las posturas, una postura negativa, pero a la vez la Iglesia también tenía una postura positiva. ¿Por qué? Para las mujeres de los sectores populares que entraran al mercado de trabajo para que no se desviaran o tuvieran trabajos reñidos con la moral. Me refiero fundamentalmente al tema de la prostitución. Consideraban que el trabajo, ¿no?, ya sea el trabajo doméstico, como costurera y demás, permitía a estos sectores populares ordenarse, asegurar la subsistencia y alejarse de conductas reñidas con la moral. Y por eso la Iglesia desde temprano empezó a organizar sindicalmente, por ejemplo, el sector de las trabajadoras de la confección, ¿sí? Creó el Sindicato Católico de Costureras, creó la Unión Obrera de la Aguja y también tempranamente comenzó a sindicalizar a un gremio que el 80% de trabajadores eran mujeres, que era el gremio de la educación, ¿sí? Pensemos, vuelvo a insistir, que la Iglesia tenía un temor total contra la expansión de las doctrinas ateas, ¿cómo eran las? También hay una sobrevaloración de aquellas profesiones en el discurso que se relacionaban con el rol maternal, enfermera, maestra, etc. Se habla, es muy significativo con esto, se habla del cuidado del cuerpo femenino, permanentemente, pero no un cuidado del cuerpo en función de la autonomía de la mujer, sino un cuidado del cuerpo para poder engendrar hijos sanos. Fíjense lo que decía con respecto de la natalidad un médico muy conocido en Córdoba, en el año 1947, que era Bernardo Vaz. Yo quiero aclarar que ya vamos a ver algunas estadísticas. Los abortos en Córdoba eran muchos, ¿sí? El aborto era una práctica. El infanticidio también era una práctica muy desarrollada en Córdoba. Y miren lo que dice Vaz. Bernardo Vaz, ligado a los sectores católicos, manifestaba en un extenso artículo, y este artículo sale en La Voz en los Principios, que la principal causa era el aborto, la falta de nacimientos, decía. Opinión compartida, según él, por la mayoría de los profesionales. Sostenía Bernardo Vaz que había en Córdoba capital, se ejecutaban 30 abortos por día y que las parteras, los médicos, ¿no?, ejecutaban 30 abortos por día y que las curanderas no se quedaban rezagadas. Sostenía que en Córdoba capital el número diario de abortos era de 200 a 300. Y culpaba Bernardo Vaz en ese artículo a estos médicos que hacían dinero con el aborto, a las curanderas. El tema de las curanderas es un tema apasionante también para mirarlo desde una perspectiva de género, porque con un Estado ausente estas mujeres cumplieron un rol fundamental, pero también culpaba directamente a las mujeres, no hacía pertenecía a los sectores más rancios del catolicismo Bernardo Vaz.
Entonces no hacía ningún tipo de consideración acerca de las razones por las cuales estas mujeres terminaban abortando. Esta cantidad de abortos también se conocía, porque muchas de ellas terminaban hospitalizadas, ¿no? Y muchos infanticidios terminaban en la cárcel. Ya les voy a comentar algo de eso. Pero digo, esta condena al aborto tenía que ver básicamente con este tema tan fuerte que era el tema de proteger de incrementar la natalidad. Nosotros teníamos como una cosa muy fuerte con un país grande, poco poblado, de extenso, ¿sí? Entonces el tema de la natalidad es muy fuerte. Otro tema que aparece bastante es el tema, bueno, la soltería tenía una imagen negativa. La soltería, una mujer que no podía realizarse en el matrimonio era una mujer frustrada, digamos. Si no era monja, era frustrada. Y las madres solteras había un doble discurso, ¿no? La madre soltera, ya voy a leer algunas cifras acá de los armarios para que veamos los niveles de nacimientos, de hijos ilegítimos, como se los llamaba en esta época. Recién con el peronismo se va a igualar a los hijos legítimos e ilegítimos. El tema de las madres solteras, el valor de la virginidad, y había unos premios que otorgaba la iglesia, que eran los premios, y las sociedades de beneficencia, que eran los premios a la virtud. Se hacía todo, ¿vieron esas comidas que se hacen ahora en hoteles, que hacen para juntar fondos para, bueno, todas esas cosas, esa parafernalia, se daban los premios a la virtud? ¿A quién se los daban? A una mujer pobre modélica, por eso se llamaban premios a la virtud y se hacía toda una entrega. Miren las virtudes que tenía que tener. Estaban destinados a reconocer la conducta modélica de mujeres de sectores carentes de recursos. Las virtudes que se premiaban, como modo de reafirmar y prescribir las conductas a las que debían ajustarse estas mujeres, eran amor filial, y esto es textual, ¿no? Amor filial y maternal, humildad, desinterés, amor conyugal, mujer argentina pobre que se distinga por el orden y el arreglo del hogar, viuda pobre o vergonzante. Esos eran los ítems para recibir el premio a la virtud. Pero el premio a la virtud se extendió durante toda la primera mitad del siglo XX. Con el peronismo se producen cambios. Esos cambios tienen que ver con la aparición de la figura de Eva Perón. Eva Perón, ustedes tienen que imaginarse que está en un contexto, surge en un contexto de ejercicio de una profesión que, a ver, era una actriz radiofónica, ¿eh? Era hija ilegítima. Era esposa de un militar, o sea, surge en el contexto de las Fuerzas Armadas. No es moco de pavo. No es cualquier cosa. Claro, y es una mujer que, aun cuando mantiene, ya lo vamos a ver cuando veamos la formación del Partido Peronista Femenino, un discurso de lo que podríamos denominar un feminismo maternalista y sigue aludiendo a la necesidad de que las mujeres estén en el hogar, etcétera, 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 construye su capital político. Ella construye un capital político con una enorme habilidad, porque las resistencias en una sociedad como la que estaba, en el contexto de las Fuerzas Armadas, a tal punto construye capital político, y me estoy adelantando, que se presenta como candidata a vicepresidente en las elecciones y la presenta a la CGT y la presenta el Cabildo Abierto. Y Eva no renuncia por su enfermedad. Eso la mayoría de las historiadoras coinciden en señalar que no es la enfermedad de Eva lo que la lleva a renunciar. Renuncia por la enorme presión que se ejerce, pero ella es capaz de construir un capital. Entonces digo, con el peronismo cambia esta imagen de la mujer en varios sentidos. De la mujer en el mundo del trabajo el discurso cambia porque ya la imagen de la fabriquera, pobre, famélica, agotada, etcétera, etcétera, cambia. ¿Por qué? Porque hay ya lo vimos, una ampliación de los derechos sociales y esta mujer
tiene garantizados una serie de derechos que comienzan a hacerse efectivos. Ya voy a hablar de qué leyes había antes del peronismo, pero que ahora se hacen efectivos. Entonces, la imagen de la trabajadora cambia. Por supuesto que hay imágenes modélicas. Uno piensa en el peronismo y piensa en las enfermeras, ¿sí? Vieron que es una imagen fuertísima. Las docentes y la mujer que trabaja en la fábrica, ¿sí? Y empieza a aparecer con más fuerza porque hay una ampliación del aparato burocrático del Estado muy importante, y es interesantísimo ver cómo en los diarios ya antes aparecían cursos de costura, corte y confección, arte decorativo, ahora aparece dactilografía, mecanografía, aparecen las empleadas de oficina, aparece una mujer que tiene otros espacios laborales. Entonces, en ese sentido... Y esta transformación empieza a notarse con fuerza en la década del 40-50. ¿Por qué? Porque esa empleada de oficina, estoy como mezclando cosas, pero bueno, si quieren, esa empleada de oficina, no se olviden que con el peronismo hay un proceso de industrialización importante, que ya se había dado en la década del 30, pero que se acentúa en la década del 40 y 50. Entonces, muchas empresas, ¿sí?, toman mujeres, el comercio se amplía y también toma a estas mujeres, no solo como empleadas de comercio, sino como empleadas administrativas, y el aparato burocrático del Estado se amplía. En todas las provincias, a nivel nacional, para decirte, pasa de 8 a 21 ministerios, con sus secretarías, con sus... ¿sí? Entonces hay una ampliación del aparato burocrático que también requiere a estas mujeres. Hay un mayor acceso a la educación, hay una ampliación de la posibilidad de la mujer de entrar a la escuela media, cosa que antes estaba más limitada. Eran pocas las mujeres que entraban a las escuelas normales, como que salían de maestras, ¿sí? Y entonces, bueno, hay todo un proceso de cambio, ¿no?, en ese periodo. Sí, sí, sí. Vos hablaste mucho de la mujer soltera. ¿Había algún mandato social de que tenía que haber alguna soltera en la casa para el cuidado de los padres? No había mandato social, pero generalmente las mujeres solteras terminaban ejerciendo ese rol, siempre. La soltería, digo, esto de las mujeres, no es que hubiese un mandato de casamiento, pero la idea o el imaginario apuntaba a que la realización de la mujer era el matrimonio y la maternidad, ¿sí? Y que una mujer que no llegaba a la maternidad era un ser, salvo que fuera monja, que fuera una opción, digamos, era una mujer incompleta. Normalmente los cuidados, todas las tareas de reproducción o doméstica siempre recayeron sobre las mujeres. Las mujeres fueron las que se encargaron de cuidar a los padres. No es que había estaba implícito por el hecho de ser mujer. De todo, digo, hubo una ruptura en ese sentido, en el modelo de mujer, pero de todos modos el peronismo no rompió con el feminismo maternalista, no hubo una ruptura en ese sentido, a pesar de que el accionar de las mujeres legitimó su presencia en el espacio público. No se olviden que estas mujeres comienzan a tener participación política. Otra cosa que cambia es la mirada con respecto a la madre soltera, ¿sí? A esta mujer que es madre soltera y hay una mirada mucho más de menor condena, no hay una mirada de condena, sino que, y eso va conjuntamente con, ustedes saben, lo que la Fundación Eva Perón generó en cuanto a instituciones destinadas a atender específicamente este sector. Tampoco cambian demasiado las propuestas educativas con el peronismo. Corte y confección, decía la misma Eva, eso le permitirá obtener un recurso sin tener que abandonar el hogar. La creación de fábricas provinciales de tejido, concretamente en Córdoba, que ya existían, pero se amplían, las escuelas anexas de telares,
las escuelas profesionales de mujeres, y es muy significativo el tema de la máquina de coser. Córdoba, en Córdoba, ustedes saben, se crea la primera fábrica de máquinas de coser. Esa fábrica se instala en San Francisco en 1946, es la fábrica Godeco, de las máquinas Godeco. Y después ya en 1954 teníamos 10 fábricas de máquinas de coser en el país. Noemí Girval de Bracha, que es una historiadora que hace historia económica, analiza el aumento de créditos otorgados a largos plazos y a cuotas muy pequeñas para permitirle a las mujeres el acceso a la máquina de coser. ¿Por qué? Porque muchas mujeres que eran costureras no tenían máquina de coser y eso aumentaba su nivel de explotación, ¿sí? Incluso la Fundación Eva Perón, una de las cosas, de las donaciones que hace y de los pedidos, cuando uno ve las cartas en el archivo de gobierno de la provincia de Córdoba, se conservan gran parte de corpus de cartas que la gente escribía a la fundación. Esas cartas llegaban al gobierno de la provincia y ahí uno ve que uno de los pedidos que se reiteran es la máquina de coser, poder tener la máquina de coser. Sí. Una de las máquinas era la máquina Singer. Claro, la máquina Singer, pero esas máquinas eran importadas. Sí. Esas máquinas después, ya con el peronismo, el total casi de las máquinas de coser van a ser de fabricación local. Incluso cuando el peronismo lanza sus planes quinquenales, vamos a ver que dentro de los planes quinquenales permanentemente se hace alusión a la necesidad de proteger a la mujer y la familia, a la salud materno-infantil, a proteger los bienes de familia, y el peronismo tiene una especial preocupación por lograr los matrimonios legítimos, por casar a la gente, digamos. Incluso establece los llamados préstamos de nupcialidad, ¿no? Hay un accionar directo. Esto tenía que ver también con la ligazón que tiene el peronismo con la Iglesia en sus orígenes, que después termina enfrentándose. Eso es algo, hay mucho más de los discursos con respecto de la mujer. ¿Y cuál era el imaginario con respecto a las mujeres en esa primera mitad del siglo XX? Ahora, esas mujeres, ¿cómo se desempeñaron en el espacio público? Siempre en el mundo del trabajo. Las mujeres, vuelvo a insistir en esto, siempre estuvieron en el mundo del trabajo. ¿Sí? Siempre estuvieron. No las miramos, pero siempre estuvieron. Con una enorme desigualdad. En el sentido de que, vuelvo a insistir con eso, eran encargadas del trabajo doméstico y del trabajo asalariado. Porque en este contexto social el hombre no participaba prácticamente del trabajo doméstico. No había, la totalidad del trabajo doméstico estaba en manos de las mujeres, sin que yo les agregue todo lo que dijimos en la clase pasada. Estamos en un contexto de carencia de viviendas, carencia de agua potable, carencia de servicios públicos. El contexto en el que esa mujer vivía y lo que tenía que trabajar para conseguir los alimentos, para poder transformarlos, estoy hablando de las mujeres de los sectores populares, obviamente. En tres lugares las encontramos, en el sector primario, en el sector secundario y en el terciario. Y lo que yo voy a tratar de hacer, no voy a llegar, porque ese es así, pero lo que voy a tratar de hacer es ver ¿en dónde estaban? En el sector primario las mujeres estuvieron siempre, ¿qué tomé para esto? El censo de 1908, que es un censo agropecuario, el censo de 1914, que es un censo general de la nación, hay otro censo agropecuario en 1936 y está el censo de 1947, que es un censo general, ¿sí? ¿Qué nos dicen esos tres censos acerca de cuál era su presencia? El censo de 1908 nos habla de porcentajes cercanos al 30% de mujeres ocupadas en tareas agrícolas. De ellas, la mayor parte, en 1908, estaban ocupadas durante todo el año y había un porcentaje de un 35% que migraban. De esas mujeres que migraban, nada pude saber hasta el momento, por ahí, porque estaban absolutamente invisibilizadas.
Estas mujeres, en su mayoría, eran miembros de la familia del productor. ¿Y qué quiero decir con esto? En el ámbito rural, los pequeños chacareros, arrendatarios y pequeños propietarios hicieron un uso intensivo de la mano de obra familiar en todo el periodo. Porcentajes superiores al 60% de la gente que trabajaba en tareas de agricultura o ganadería pertenecían a la familia del productor. La familia era una unidad de producción. ¿Y por qué? Porque implicaba la posibilidad de ahorro, ¿sí? Y esa unidad de producción que constituía la familia no solo incluía a la mujer, sino que también incluía a los hijos. Y tenemos que tener en cuenta que estos pequeños agricultores, arrendatarios, colonos, estamos hablando de Argentina, hablamos creo que la clase pasada del impacto de la inmigración. En 1908 el 61% de las mujeres que trabajan son extranjeras en el agro, en Córdoba. ¿Se acuerdan que dijimos que el país tenía 1.700.000 habitantes, en 1979 llegaban 3? El impacto es fuertísimo. Se sumaban los hijos, eran familias extensas, familias que tenían muchos hijos porque los niños trabajaban desde muy pequeños, 8 años, 7 años, ya eran incorporados a la tarea de producción. El censo del 14 nos amplía la cantidad de mujeres. El 83% de los que trabajaban en el campo, según el censo del 14, eran miembros de la familia del productor. Las mujeres ocupaban un lugar importante, el 27, el 28%, leo algunas, la preeminencia era de extranjeras, pero insisto, miembros de la familia del productor. ¿Qué pasa? Voy a saltear el censo del 37 y voy a pasar al censo del 47. En el censo del 47 vemos que tenemos un 3% de mujeres ocupadas en tareas agrícolas. ¿Por qué? Porque el censo ya no registra a los miembros de la familia del productor, solamente registra al personal a sueldo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que realmente el trabajo de las mujeres era muy fuerte, muy importante en estos pequeños productores. Además de que en esa época ya tenemos la mecanización del agro, ¿se acuerdan que hablamos de la crisis del 30, una fuerte migración del área rural al área urbana, un proceso de industrialización, que ustedes no me voy a detener en eso porque ustedes lo tienen en uno de los trabajos que mandé. Yo hice un trabajo, yo no las encontraba estas mujeres del agro. Si hay algo que no están. Es decir, no hay testimonio sobre su existencia, salvo en los censos, salvo los números que nos da el censo. Entonces allí fue cuando se me ocurrió hacer el trabajo sobre la colonia, porque era un caso paradigmático de esposas, de mujeres, de pequeños productores, ¿sí? Usadas como mano de obra rural, que trabajaban. Entonces fue que entrevisté a esas 19 mujeres, entrevistas extensas, y ustedes tienen allí el trabajo que se llama Mujeres de Campo, estudio de caso Mujeres Colonia Carolla. Y allí están textuales los testimonios de estas mujeres. Y ahí uno ve realmente cómo monopolizaban el trabajo de reproducción al interior del hogar, cómo su trabajo era un trabajo ciclópeo, era un trabajo impresionante, cómo carecían de tiempos de ocio, porque el tiempo de ocio era tiempo de bordar, era tiempo de preparar el ajuar, que se empezaba a preparar a los 2, 13, era el momento que la mujer menstruaba, empezaba con novio, ¿no? Preparación del ajuar, eran realmente mujeres, piensen, el Sanatorio Carolla es de la década del 30. Me decían algunas, si llegaban a la capillita de Tronco Pozo, sobrevivían los hijos. Una cantidad de hijos, el parir en la casa, bueno, todo lo que ustedes se pueden ver, tienen esos testimonios que son bellos. Léanlos si tienen ganas, porque si no, no podríamos, pero son realmente conmovedores, ¿no? Haber podido rescatar la palabra de estas mujeres y la escasa autonomía. Y el peso, yo allí reflejo solamente el trabajo, pero las entrevistas versaron sobre el trabajo, la sexualidad, el peso de los prejuicios, el peso de la iglesia, la autoridad familiar, y ahí sale lo que vos decís, las mujeres solteras que se quedan cuidando a los padres,
por un mandato. Y el tema de la no herencia, no heredaban. Las mujeres no heredaban, no heredaban. A la mujer le daban la dote y con la dote, que podía ser un colchón, podía ser el ajuar, etcétera, etcétera, pasaba a vivir a la casa del marido y la herencia se repartía entre los varones. Y esto es, hay un trabajo divino de Christiane Stollen, que es una sueca, una antropóloga que se instala en una colonia de Santa Fe y hace un trabajo bellísimo sobre esto y coincide totalmente con lo que yo pude ver acá. Ella hace un estudio en una colonia italiana de Santa Fe, Christiane Stollen se llama, y bueno, y coinciden estos aspectos. Estas mujeres de campo entonces no fueron asalariadas, salvo las que emigraban, de las que no sé nada, porque no las encuentro en la fuente. Migraban para la recolección de la cosecha. El censo me dice que hay un porcentaje alto de mujeres, por lo menos en 1908, después en el 14 no las tengo, no me las da el censo, no me las registra, porque los censos no tienen la misma forma en esta época de registrar la información. Pero en 1908 están, pero lo único que sé que no eran personal permanente, que migraban para recoger cosecha. La migración para la recolección de la cosecha era común. Las testimonias de acá de Colonia Carolla, también las mujeres hablan de que los hombres se iban a recoger las cosechas a los departamentos, porque Colonia Carolla es una excepción, es la única colonia fundada en el norte seco. Todas las colonias, el resto están en la región meridional, es decir, en el sur de Córdoba, como una extensión de la migración santafesina. Todas aluden a eso, pero no se aludía a mujeres que migraban, pero migraban, porque el censo las califica como mujeres y están ahí, en los números, digamos. En el sector secundario, la mayor parte de mujeres, ahí trabajé con el censo del 95, el 14 y el 47, la mayor parte de mujeres en el 1895, y se mantiene, aparecen en dos rubros. Vestido y tocador, que eran las mujeres de la confección, que había una variación, ya voy a hablar, muy grande, de tipos de tarea, y la industria de la alimentación. El vestido y tocador, el 14%, el 30% eran mujeres, el 30% de las mujeres ocupadas en el sector secundario estaba ahí, y la alimentación, en 1895 estoy hablando, siglo XIX, ocupaba el 17%. El censo del 14 nos muestra el incremento impresionante en la ocupación de mujeres. ¿Por qué? Porque el censo registra, por un lado, las mujeres ocupadas en la industria. Estoy hablando de la industria de la confección, ¿no? Y nos habla de en general 2.800 mujeres ocupadas, en la industria en Córdoba, en 1914. Poquísimas, ¿no? Pero cuando las clasifica el mismo censo por profesión, me aparecen 40.589 mujeres ocupadas, ¿sí? En total, de las cuales el 52% eran costureras, el 8% modistas, el 7% hilanderas y el resto apartadoras de calzado. Córdoba tenía una fuerte industria del calzado. Entonces, lo que quiero decir es que lo llamativo de esto es que en la industria, en los talleres, sí había pocas mujeres, pero en el domicilio eran ejércitos de mujeres. ¿Por qué? Porque trabajaban para la confección, para los registros, para las grandes tiendas, en el domicilio. Y también ahí la familia se constituía en una unidad de producción, ¿no? Por eso hay esa diferencia tan innotable, de 2.800 a 40.000 mujeres ocupadas. El censo, por supuesto, no las registra como trabajadores las registra como por oficio. ¿Se entiende lo que estoy marcando como diferencia? Ya voy a hablar de las costureras para que nos demos cuenta. Y el censo de 1947 ya tenemos un número, registra de otro modo, ya no hace esa división entre las que trabajaban en el taller y las que trabajaban a domicilio, sino que registra el total de mujeres ocupadas en la industria
y ahí tenemos 25.600 mujeres en Córdoba, un notable incremento respecto de 1914, y ahí tenemos este proceso de desarrollo industrial del que yo hablé, que se había iniciado en la década del 30 y se había profundizado en la década del 40, ¿no? Estas mujeres, el 21% del total de mano de obra, constituían el 21% del total de mano de obra en la industria, y la mayoría estaba en el sector de la confección. El sector de la confección, para este momento, el censo del 47, el 79% eran mujeres, ¿sí? O sea, una preeminencia casi absoluta de las mujeres. Y en el sector terciario, a lo largo de todo el periodo, no voy a leer cifras para... las que se destacan son las trabajadoras del servicio doméstico. Las mujeres en el sector terciario, el volumen mayor de mujeres en el sector terciario están en el servicio doméstico. 3 cifras. Tenemos 8.500 en 1895, 14.000 en 1914 y en 1947 40.000 mujeres ocupadas en el servicio doméstico en Córdoba, ¿no? Ya voy a hablar sobre, porque hago 3 estudios de caso, voy a hablar sobre las costureras y sobre el servicio doméstico. Y las empleadas de comercio también ocupaban un lugar sumamente importante que va creciendo en este periodo, y las profesiones que son monopolio más femenino son la docencia. En la docencia, en 1895 el 63% eran mujeres. En 1914 el 79%. Y en 1943 el 82%. O sea, había un monopolio de mujeres en el ejercicio de la docencia y también en servicios de salud. Los servicios de salud estaban prácticamente monopolizados, salvo el médico, por mujeres. Todo lo que era enfermeras y es muy interesante analizar, hay una fuente que es muy interesante, que son los anuarios estadísticos, que creo que la nombré en la charla anterior, porque ahí nos da datos sobre de qué se enfermaban, de qué morían, de qué trabajaban las que morían, cuántos hijos legítimos nacían, cuántos hijos ilegítimos. Y entonces para ver cuestiones de género es fundamental, son interesantísimos. Por supuesto, el mayor número de nacimientos se producían entre mucamas, cocineras. Había altísimos porcentajes de hijos ilegítimos. Fíjense, y fíjense los hijos ilegítimos, porque había una fuerte migración en Córdoba de los departamentos del norte hacia Córdoba capital o hacia el sur de la provincia. Entonces, en el servicio doméstico era muy común las empleadas a tiempo completo, muchas de ellas que trabajaban solamente por la alimentación digamos, el techo, traídas desde muy pequeñas, de familias ocupadas en familias de Córdoba capital. Fíjense, digo esto porque son interesantísimos de ver. Nacimientos ilegítimos. Miren los departamentos. En Río Seco el 43% de hijos que nacían eran ilegítimos. En Ischilín estoy hablando de 1951. Estoy hablando de datos de la Maternidad Nacional de Córdoba, del Hospital San Roque. Ellos registran de dónde era la mujer que paría. En Ischilín el 34%, en Tulumba el 29%, en Sobremonte el 28%. Eran todos departamentos de economía de subsistencia. Gran parte del servicio doméstico provenía de estos departamentos. En 1944, por ejemplo, la Maternidad Nacional, estos son datos de los anuarios, no de estos hospitales, de los anuarios en general, porque los anuarios son impresionantes. Van por departamento y por departamento registran. No son datos exactos, pero son datos interesantes y aproximados. Por ejemplo, en la Maternidad Nacional de Córdoba de un total en 1944 de 3.478 mujeres asistidas, nacimiento, 26% eran solteras y 73% eran casadas. En el Hospital San Roque, 37%, casi 38% solteras, 61% casadas. En la Maternidad Nacional de Córdoba,
el 27% soltera, bueno, el resto casada, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir que es posible pensar que muchas de estas mujeres eran cabezas de familia, ¿sí? Y la mortalidad, esto es significativo también para entender las condiciones de vida material de estas mujeres. La mayor causa de mortalidad era la tuberculosis y otras enfermedades del aparato respiratorio, las edades de mortalidad entre los 15 y los 45 años, y los índices más altos estaban entre mucamas, cocineras, lavanderas y planchadoras. También modistas y costureras. El 72% de estas mujeres moría antes de los 45 años, ¿sí? De tuberculosis, muchas de ellas. Es interesante ver cómo hay un debate sumamente extenso que se da cuando Sabatini presenta un proyecto de reglamentar el trabajo doméstico. Y es interesantísimo seguir ese debate y mirar la mirada elitista y clasista que tenían los sectores de Córdoba que se opusieron, concretamente me refiero al Partido Demócrata, a que esta ley se sancionara, y hablaban de que la empleada doméstica era un caso particular, no se le podía dar tantos derechos y libertades, porque la trabajadora común era una trabajadora que tenía disciplina, pero la empleada doméstica, cuando salía del hogar, se dedicaba al libertinaje. Es interesantísimo. Para estas, mira, dice, para estas, refiriéndose a las empleadas de fábrica, la vida no se desarrolla en común y una vez que han cumplido su jornada de trabajo, la higiene física y natural, se refieren a la trabajadora de comercio, de fábrica, les impone el reposo y los esparcimientos moderados que no son alicientes para la mayoría de las domésticas, cuyas salidas equivalen al goce pleno de una libertad en muchos casos descontrolada. Así pues, cualquier legislación que se invente para dar mayores libertades en el régimen de trabajo para el gremio de servicio doméstico no aparejará el más mínimo beneficio moral, sino que será vehículo para una mayor propensión al daño. Bueno, y sigue, y ese debate ocupa como, yo les diría que casi es larguísimo el debate y los argumentos, ¿no? Y Sabatini refiere, cuando presenta el proyecto, a que es medieval el estado en el que se encuentran las empleadas domésticas. No se promulga. Es más, la legislación de empleada doméstica no se produzca hasta el 57, ni siquiera con el peronismo. Con el peronismo, Sabatini presenta dos proyectos, para la empleada doméstica y para las trabajadoras de la confección al domicilio, que tampoco se promulga. Lo presenta 3 veces, se presenta y no logra aprobación. Ese sí, con el peronismo sí se da una reglamentación muy estricta del trabajo a domicilio de las mujeres, estableciendo los precios de las prendas, cómo tiene que estar exhibido, que tiene que llevar libreta, cómo el trabajo de las menores, porque en la confección a domicilio había muchas instancias, ya vamos a ver. Incluso las cárceles, por ejemplo, en el caso de las cárceles correccionales de Córdoba y Río Cuarto, en la década del 30, el mayor porcentaje de detenidas pertenecía al servicio doméstico y las costureras. Y las causales más comunes eran hurto, corrupción, aborto provocado, infanticidio. Y las edades eran entre 20 y 40 años. La mayor parte, bueno, y un sector muy particular son las amas de leche, que constituían un sector extremadamente explotado dentro del trabajo femenino, porque eran mujeres que pertenecían a los sectores populares, que tenían hijos y por lo tanto leche, y que iban a los hospitales y se empleaban como amas de leche para dar a mamar a niños o en casas particulares. Solía ser común que la empleada doméstica del interior dejaba la misma, bueno, ¿dónde está? Amas de leche. En la casa cuna, fíjense, una ama de leche que se hacía cargo de 2 niños, o sea que tenía que dar de mamar por lo menos 12 veces al día, además de su hijo, tenía que dar de mamar, imagínense, esos chicos mamaban 3 veces.
Una ama a cargo de 2 niños recibía en 1913 un promedio de 13 pesos mensuales. Estamos hablando de 1913, y en 1920, 50 pesos mensuales. Ya en 1945, 50, había... Y hay un artículo que encontré una vez, se llamaba, que lo voy a leer porque es muy, muy interesante. Es un artículo que aparece en el diario La Voz del Interior. Dice, por solicitar un vale se le separó del empleo y le espera el hambre, era el título. Nos relata las desventuras de una familia de trabajadores no calificados que puede servir de ejemplo de otros muchos que se daban en forma cotidiana en la etapa analizada. El periodista relata lo que le sucede a un empleado del corralón de limpieza, al que se le pagaba por quincena con vales, al igual, recuerden ustedes que el pago en vales era común, al igual que a sus compañeros, ganaba por quincena 37 pesos, su esposa como ama de leche en la casa cuna, dando de mamar 6 veces al día, ganaba 20 pesos por mes. Los vales eran entregados al almacenero, quien a cambio proveía al obrero de alimentos, aunque por un vale de 5 pesos le daba mercancía por 4,50. Al enfermar su mujer de los pechos, el obrero hubo de pedir un vale de 5 pesos por adelantado, a raíz de ello fue despedido. El periodista relata el drama que esta situación desata en esa pareja que pagaba 15 pesos de alquiler por una pieza y debían garantizar la alimentación de los hijos. El relato, bueno, está cargado de dramatismo, pero este tipo de relatos, igual que los relatos de infanticidio, hay un trabajo muy interesante que ahora tengo que conformar el tribunal de tesis de licenciatura en historia, donde una historiadora analiza los infanticidios, ¿no? Que era el asesinato de niños, o sea, nacidos, que podían ser bebés o podían ser más grandes, ¿no? El infanticidio solía ser también daban de mamar. Solía ser... Era no desvalorizar, sino eran más propensas a dar que los den de mamar a sí, leche. sí. Por eso no eran dignas ellas, por corporal o socialmente, de amamantar ellas a sus propios hijos. Yo no he analizado, no he encontrado en las fuentes algo que me permita entender las razones por las cuales mujeres de una condición económica elevada, acomodada, buscaban amas de leche. No sé cuáles eran las razones, o sea, no te puedo responder esa pregunta porque no lo encontré nunca en los documentos, porque además era un hecho tan privado que las fuentes en esta época ni siquiera lo... Pero sí aparecen estas amas de leche, sí, en la casa cuna, porque además la casa cuna, interesantísimo, porque estas amas de leche les hacían, en el departamento de higiene les hacían revisaciones periódicas, y ellas, había en el archivo de la casa cuna que estaba, lo encontraron las archiveras, se empezó a ver, ¿cuándo se empezó a ver el archivo de la casa cuna? Cuando se empezaron a buscar los documentos de los hijos nacidos en cautiverio de la última dictadura militar. Ahí se fueron a ver el archivo de la casa cuna. Y descubrieron un archivo enorme y ahí está el registro de las amas de leche. Se han guardado algunos registros, como se llama el archivo de las amas de leche, ¿no? Cuántas veces, cuánto se le pagaba, cuánto. Es el único registro que hay, digamos, del accionar de estas amas de leche, que además estos niños, recuerden ustedes cómo era el sistema de la casa cuna, iban al torno, el chico... Las monjas no veían quién entregaba el niño. El niño iba en una especie de cuna giratoria, donde se lo depositaba y se le colocaba un número. No se veía. Claro. Había niños más grandes. Sí. Sí. Y él solía contarnos que siempre llevaba a los niños y los llevaban pelados, sí. por la cantidad de piojos que a veces sí. en lugar de los sacaban sí. para llevarlos a la casa. Sí. Él trabajaba mucho como chofer, digamos, del vehículo. Y vivía todo esto y nos contaba a nosotros.
Claro, pero los niños eran numerados en la casa cuna. No tenían identidad. Hay un trabajo muy interesante que hizo que se llama, no sé, y Expósitos, ahora no me sale el título, es Flores, la historiadora, que trabaja sobre la casa cuna, que ella trabaja exclusivamente sobre la casa cuna de Córdoba. De esos casos, no sé qué hora es, ustedes díganme. Bueno, pero a ver, si ustedes van a los documentos, a los trabajos que yo envié, ahí tienen los casos de las costureras y de las trabajadoras domésticas. Porque digo, si me paro en esos casos, a ver, ¿qué quiero decir? Las costureras eran una gama tan amplia de trabajos, porque nosotros teníamos las modistas que recibían el trabajo directamente del interesado y que eran las que podían hacer alguna diferencia porque no tenían intermediario, ¿sí? Ese era un tipo de trabajadora de la confección, la modista. La modista, a su vez, dependía de la importancia que tuviera, podía tener aprendices. Las aprendices eran el escalón más bajo y más explotado, porque las aprendices, eso eran, aprendices, no ganaban absolutamente nada y trabajaban. También estaban las mujeres que recibían costura de las grandes tiendas, es decir, las grandes tiendas podían tener sus talleres, pero también daban costura a las mujeres que retiraban esa costura. Había dos formas, las grandes tiendas podían darle a las mujeres los materiales, las tiendas le podían, Gatti Chávez, Muñoz, bueno, total, le podían dar los materiales o la mujer podía comprar los materiales, había distintas. Bueno, ahí la mujer ya tenía menos ganancia, ¿sí? También estaban las fábricas de calzado, donde las mujeres a veces empezaban el trabajo en la fábrica y lo terminaban en el hogar. Bueno, la cuestión es que todo este sistema era un sistema extremadamente desigual porque esta mujer carecía absolutamente de protección. No había ninguna legislación. La que trabajaba en el taller podía tener algún tipo de protección. La que trabajaba a domicilio para la costura no tenía ningún tipo de protección. Fíjense, por ejemplo, voy a leer algunos casos porque son interesantísimos. Estos casos que yo voy a leer, algunos, son casos que salen, porque en esta época también era muy común que hubiera, yo lo dije la otra vez, higienistas, es decir, médicos porque, a ver, Córdoba era un tuberculosis por todas. La tuberculosis tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con el ambiente de trabajo, y estas mujeres de los sectores populares, como hablé del tipo de vivienda, vivían en una pieza de conventillo, las que trabajaban para el registro, que era a su vez baño, cocina, etcétera, etcétera, y trabajaba el grupo familiar, o en una habitación de rancho. Era muy salvo las modistas, salvo este sector, las que trabajaban en la confección en un sector muy marginal. Entonces, y generalmente la familia de la costurera formaba una unidad de producción. Hay toda una, bueno, qué sé yo, hay una serie de ordenanzas que dice que había que blanquear las piezas, que el que cargaba ropa no podía recibir la ropa si la mujer había estado tuberculosa o algún miembro del grupo familiar había estado tuberculosa, lo cual traía como consecuencia que la tuberculosis se ocultara, porque evidentemente, claro, te expulsaban del lugar, bueno, había una... Entonces, fíjense este informe del año 1913. Hace referencia en el primer caso a una trabajadora criolla dedicada a la confección de pantalones de hombre, blusa de mujer y calzoncillos. La misma percibía en el año 1911 un salario de 31 pesos mensuales. En 1912 este se había incrementado a 52 pesos mensuales. A ver, su ganancia diaria era de 1,65, la máxima de 2,10. Pero este era un cálculo ideal. ¿Por qué? Porque además estas costureras no tenían continuidad en el trabajo. ¿Cuáles eran las dos fechas? Primavera y otoño. Eran las dos fechas en que las tiendas encargaban toda la costura. Y por lo tanto no había continuidad. El informe es interesantísimo porque este informe de Ludwig toma como 46 casos y después
Muchas de esas mujeres, la tienda les daba una libreta donde figuraba cuánta ropa le habían dado, cuántos elementos le habían dado, cuánto le iban a pagar por pieza, por tanto. Si tomamos la totalidad de los casos que presenta el informe, el 80% de esas mujeres en esa época eran trabajadoras nativas. Las ganancias en general iban de 0,80 centavos a 2,50 por día. Y el horario de trabajo era de 14 a 16 horas. Pensemos que esas mujeres además realizaban el trabajo de reproducción al interior del hogar. Las deficiencias en los lugares de alojamiento eran cuartos. Miren lo que dice un periodista de La Voz del Interior. Como el cuarto en que se trabaja sirve generalmente también de vivienda, dormitorio y hasta cocina, es claro que resaltan los peligros sanitarios, la alimentación insuficiente hacia las obreras poco resistibles contra las enfermedades, principalmente la tuberculosis, como consecuencia lógica de un trabajo excesivo y una alimentación deficiente. Y hay un testimonio que es textual de La Voz del año 30 que dice: los que madrugamos para acudir a la diaria labor, esto lo relata el periodista, tenemos la oportunidad de encontrar en los tranvías, a la par de niñas y mujeres que van a sus quehaceres en fábricas, talleres grandes, tiendas, teléfonos, también había muchas telefonistas, ¿no? Las telefonistas eran todas mujeres, y oficinas, a otras mujeres que llevan consigo grandes atados, o sea, docenas de prendas listas que representan una serie de duras jornadas de labor al pie de la máquina de coser. Pobres mujeres llevando sobre sus pechos enormes bultos de costura que pesan entre 10 y 20 kilos, y también se las encuentra desde las 6 de la mañana hasta las 8 a las puertas de los registros haciendo turno para entregar su tarea y con la esperanza de recibir nuevas tandas de costura, único medio de subvenir, aún en condiciones misérrimas, a las necesidades más apremiantes de la vida. A menudo, en nombre de las buenas costumbres, se lanzan anatemas contra la mujer que se desliza por el plano inclinado del vicio y la inmoralidad. La costurerita que dio el mal paso, la letra de los tangos, todo eso habla de estas mujeres, ¿no? Desde luego no se puede aplaudir a la mujer que delinque, pero cuán enormes son los sacrificios, las vicisitudes, los dolores y, digámoslo de una vez, las miserias infinitas, el calvario permanente de este ejército numerosísimo que está constituido por infelices desamparadas sin más patrimonio que el trabajo de la aguja, el trabajo de la máquina, ese doloroso y fatigoso trabajo a domicilio realizado en una habitación estrecha, casi siempre antihigiénica, refugio convertido en obrador, dormitorio, sala, comedor, trabajo penoso que se lleva a cabo más bien con el esfuerzo nervioso que con un organismo bien alimentado, tarea abrumadora que en muchos casos se inicia a las 4 de la madrugada y que con cortos intervalos para preparar una alimentación deficiente, el arreglo de la pieza, el lavado de las pocas prendas interiores y la entrega de la faena, cuando ella está lista, representan jornadas que terminan a las 11 o 12 de la noche. Hay grandes tiendas y fábricas de artículos confeccionados y registro que, bueno, y sigue toda su descripción. Pero este tipo de artículo que yo acabo que es uno, en esta época, hasta la década del 40, es muy... ¿Qué leyes la protegían? Ninguna. En 1907, a nivel nacional, por iniciativa de Palacio, se había dado la ley de Alfredo Palacio, que es socialista, de protección al trabajo de la mujer, que establecía las 8 horas, el descanso dominical, el resguardo de la moralidad y la salud de las mujeres, la prohibición de que trabajaran en industrias insalubres. Esto no era así porque en la fábrica de fósforos y en las industrias químicas y del papel, gran parte de las trabajadoras eran mujeres. Esta ley no tenía nula. No, porque el Departamento Nacional del Trabajo no tenía prácticamente capacidad de fiscalización, por lo menos hasta los años 40. En 1924 recién se establece que podían descansar 4 semanas previas y posteriores al parto. ¿Por qué no se cumplía? Porque no se les aseguraba el puesto ni el salario y por lo tanto las mujeres no descansaban. En 1926 se da una ley importante que le da a la mujer los derechos civiles, es decir, las mujeres podían disponer de sus bienes, testar, solamente las mujeres solteras.
las mujeres casadas siguieron en una situación de total sujeción a la autoridad masculina, a tal punto que ni siquiera sus ingresos le pertenecían, salvo que hiciera expresa declaración de que quería disponer de sus ingresos. En la provincia de Córdoba, si bien había leyes que estaban vigentes, como el descanso dominical, el sábado de inglés, la protección contra accidentes de trabajo, ¿a quienes alcanzaban? A un número muy pequeño de mujeres, que eran las mujeres que trabajaban en los espacios públicos o en las industrias registradas. En 1919 se da una ley, que es la Ley de Protección Obrera y Auxilio a la Vejez, pero tampoco, no me voy a detener en todas, pero también en el 24 se da otra ley que protege el trabajo de las mujeres y menores, pero digo, todas estas leyes hasta el peronismo no tuvieron prácticamente fiscalización. Con el sabatinismo, yo les dije, aumentó la cantidad de gente en el Departamento de Trabajo, hubo una mayor fiscalización, pero no alcanzaba a las trabajadoras a domicilio. En líneas generales, entonces, en esto que llamamos el mundo del trabajo, creo que este relato hace evidente que no era un todo homogéneo, que no lo podemos ver si no lo vemos desde una perspectiva de género y que la mujer tenía una situación de extrema precariedad en el mundo del trabajo si la comparamos con los varones. Ojo, que el salario no se equiparó por igual trabajo, a pesar de que lo estableció la Constitución, entre varones y mujeres en todo este periodo. Las mujeres siempre ganaron menos que los varones. Es más, las estadísticas de 2011 de UNIFEM, en nuestro país las mujeres ganan el 27% menos que los varones. O sea, es una situación que pensemos, por ejemplo, el reconocimiento de los trabajos domésticos. La jubilación de amas de casa es extremadamente reciente y reconoce el trabajo doméstico. El hecho de que se le computen a la mujer por hijo años de jubilación es un logro enorme que reconoce el trabajo doméstico. Todas estas conquistas son de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, ¿no? La jubilación para ama de casa y todo lo demás. Ese es uno de los espacios. El otro espacio es el espacio de participación política, que voy a comenzar, no sé si quieren hacer un parate, si comienzo y llegamos hasta la hora que voy a decir 2 o 3 cosas. No sé qué hora es. 8 menos 20, bueno, 2 o 3 cosas en general, sí. No, quiero dar un dato así, porque justo estábamos hablando de las costureras, el otro día en la radio, hablando de lo costosa que es la ropa en estos momentos, etcétera. Sigue habiendo muchas costureras domiciliarias y más o menos por prenda le están pagando 120 pesos. Los talleres clandestinos son... Hasta, sí. La situación de las costureras ha sido una situación prolongada en el tiempo, pero a nivel global. El trabajo de la confección a domicilio, incluso que no tiene la figura del sastre. ¿Qué hacía el sastre? Cortar. Pero el laburo de hojalar, pegar botones, cosas, lo hacían. Por eso digo, cuando hay protestas de estas mujeres se organizan tempranamente. Fíjate vos que las trabajadoras, no voy a hablar de las trabajadoras domésticas, porque no alcanzamos, pero ya en el 30 hay sindicato de trabajadoras domésticas. Y cuando se organiza el Partido Único de la Revolución, que es el que es la Unión Cívica, el que suplanta el laborismo en el peronismo, la señora de Tocamaya, que no me acuerdo ahora el nombre, que es la que crea el sindicato de costureras en el año 30, va a ser la encargada del área gremial de ese partido, acá en Córdoba estoy hablando, ¿no? Estas mujeres costureras se organizan, las empleadas domésticas también, pero con muy poco peso de gremio, pero es temprano, ya en la década del 30 hay organización de empleadas domésticas y muchas de esas organizaciones nacen en la zona meridional. Por eso digo, mirar el trabajo desde una perspectiva de género nos coloca en otro lugar, ¿no? Nos coloca en una mirada totalmente diferente de lo que vemos al mundo del trabajo como un todo homogéneo, ¿no? Y el segundo aspecto, que voy a decir 2 o 3 cosas nada más, es el tema de la participación política, que significó un impacto ustedes saben que el tema de la lucha de las mujeres
por los derechos políticos, un tema que no comienza con el peronismo, comienza a principios de siglo. Nosotros tenemos Moro de Justo, Lantieri, Gersen, es un conjunto de mujeres que comienzan a organizarse, ¿no? Requiriendo estos derechos, socialistas y anarquistas, radicales también, mujeres independientes o liberales, como quieran llamarle. Hay toda una lucha previa, hay el primer proyecto de ley para el otorgamiento de los derechos políticos lo presenta el radicalismo en 1919, el primer proyecto, y allí es muy interesante porque ahora se me fue el nombre de la mujer radical que lanza una encuesta a nivel del país. Digo esto porque acabo de leer un artículo que hace una investigadora que rescata en un archivo, creo que era de sueco, viste que nosotros vendemos hasta los archivos. Ese archivo compró las cartas que esta mujer radical, que ya me va a salir el nombre, lanza una encuesta a nivel del país para ver qué pensaban las mujeres sobre los derechos. Lo lanza a través de los periódicos y da su dirección para que le escriban. Y mujeres de diferentes partes del país le escriben y hay un corpus como de 80 cartas, ¿no?, en donde las mujeres escriben y plantean su situación y la necesidad de los derechos políticos. Lo que quiero decir es que este tema tiene su historia. El proyecto se presenta 3 veces y recién en el año 1932 logra ser debatido, aunque no aprobado, pero la provincia de San Juan tempranamente otorga los derechos políticos. La primera provincia en la que la mujer goza de derechos políticos es justamente en la década del... Ay, se me fue la fecha, pero 27, 25, por ahí, en San Juan, el primer lugar donde la mujer goza de derechos políticos. En el caso de, ustedes saben que el tema del otorgamiento del derecho político a la mujer estuvo en los proyectos de Perón antes de ser presidente. Perón crea la División del Trabajo de la Mujer, que es un organismo específico. Allí propone el otorgamiento de derechos políticos, estamos en el 45, régimen militar, hay una fuerte oposición de mujeres, tanto de Moro de Justo como de... me estoy refiriendo a la gran novelista casada con... Ocampo, Silvina Ocampo. Bueno, hay una oposición de estas mujeres porque consideran que esto debe darse durante un gobierno democrático. Ya habían formado la UMA, la Unión de Mujeres Argentinas, las comunistas también se oponen. La cuestión es que ni bien asume la presidencia, el tema de los derechos políticos vuelve a presentarse, el proyecto se presenta primero a la Cámara de... Bueno, la cuestión es que es aprobado en diputados en septiembre del 47. Muy bien, a nivel nacional. Allí aparece Eva con un claro protagonismo y nos recuerde que Eva cuando se presenta al Senado, después ella hace ese viaje a Europa, con el cual adquiere su figura, una proyección muy importante en ese momento. Cuando vuelve del viaje es cuando el proyecto es aprobado en diputados. Bueno, en Córdoba, antes de que esto fuera aprobado a nivel nacional, en 1946, los demócratas, ya estábamos bajo el gobierno de Aucher, estábamos bajo el gobierno peronista. Recuerden que dijimos que el peronismo de Córdoba tiene una característica particular en su conformación. Se forma con la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, si era el sector más conservador, Unión Cívica Radical, el Partido Laborista, que es el sector más sindical y más progresista, digamos, dentro y parte de los sectores demócratas. Lo cierto es que se presenta un proyecto. Antes de que se apruebe la ley nacional, me estoy refiriendo al año 46. Y es interesante ver cómo los demócratas presentan un proyecto para parar la pelota. ¿Por qué? Porque ¿qué establecen? Que la mujer puede votar desde los 22 años, no desde los 18, no la edad del varón, elegir pero no ser elegida. Y es muy interesante los argumentos que se esgrimen para que esta mujer pueda elegir y no ser elegida, porque ser elegida iría en contra
Es decir, ¿por qué le dan el voto? Le dan el voto porque si ella vota va a moralizar la política. Ese es el argumento que recorre toda la argumentación, porque va a pasar a la política todo lo que son sus atributos femeninos, cuidado, protección, bueno, todos los atributos femeninos, los atributos naturales de la mujer. Pero el papel de la mujer debe estar en el hogar. Por eso, después de ejercer el voto moralizador, estoy leyendo textual, tiene que volver al ámbito privado y no inmiscuirse en el tumultuoso y peligroso mundo de la política. Las que votan, dice Cornavaca, sabrían ejercer seguramente sus derechos con total moderación. Hay partes del debate que son interesantísimos, porque habla de los peligros, habla de la postura de la Iglesia que dice participarán, pero participarán solo las mejores, algunas, el resto cuidará en el interior del hogar. Es interesantísimo. Se presenta otro proyecto por la mayoría donde establece que las mujeres tienen que votar a partir de los 18 y que tienen que votar porque tienen todos los derechos. Y los argumentos más interesantes son del laborismo. El laborismo tiene una postura totalmente progresista, ¿no? En relación a que, ¿cómo puede ser que las mujeres estén es inconcebible que los hombres nos adjudiquemos todos derechos, que las mujeres deban acatar nuestra buena o mala legislación sin tener participación ni ser oídas? Son algunos espíritus retardatarios que quieren seguir teniendo hegemonía interesada de tener a las mujeres encerradas en las casas, podrían sostener que la mujer no tiene derecho a. Finalmente la ley no se aprueba porque ahí Aucher, que había subido enfrentado con el vicegobernador, le interviene en la provincia, intervienen todos los poderes de la provincia y no se. Pero esos proyectos y el proyecto a nivel nacional desata las opiniones de los sectores de poder, particularmente de la Iglesia. Y aquí es el Papa el que se expresa y dice, es necesario la participación política de la mujer, se expresa en el periódico Los Principios, ¿no? Como madre, como mujer, madre y educadora cristiana, esta mujer que participará en la política servirá de escudo de contención ante la difusión de las ideas ateas y totalitarias. Pero dicha participación, dice el Papa, estoy leyendo textual un extenso artículo que el diario Los Principios publica, debe darse como colaboradora del hombre. Solo unas pocas, las especialmente dotadas, serían las que intervendrían en política. El resto accionaría a favor de la patria desde el hogar a través de la difusión del ideal cristiano, la educación de los hijos como cristianos y ciudadanos, y advierte sobre las funestas consecuencias que traería aparejada la participación de la mujer directa en política, con el abandono del hogar, especialmente la deficiente educación de las hijas, textual, a la que no se les inculcará el deseo de ser una dama verdadera, como madre de una familia feliz, digna y próspera, etcétera, etcétera. Son Si lo dijo el Papa, era a nivel mundial. A nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender dos cosas. En este momento, las dos guerras mundiales plantearon un cambio enorme en la participación de la mujer en el espacio público. Después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos le tuvieron que dar el voto, porque la mujer se incorporó al mundo del trabajo masivamente ante la falta de hombres, y esas mujeres exigieron el derecho político. Inglaterra lo da en el 19, Estados Unidos lo da en el 20, 1920. La Segunda Guerra Mundial plantea la misma cuestión. Y acá se plantea, con la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, las mujeres han salido masivamente al mundo del trabajo y volverlas a casa. Es innotable cuando uno analiza los discursos, ¿no? Sobre todo del Papa, sobre todo de la Iglesia de Roma, esta cosa de hay que volver a las mujeres al hogar. Los electrodomésticos, la cocina que nosotros vemos, esa cocina, si ustedes ven la historia de la arquitectura, y tiene como fin volver a esa... Es cuando nace el feminismo, hay corrientes dentro del feminismo,
Y una de las corrientes nace justamente en ese momento. Cuando a la mujer se la quiere volver a colocar en un lugar, no se olviden que después, me estoy yendo, pero en la década de los 60 va a haber una ruptura enorme. Es decir, entre el fin de la Segunda Guerra en el 45, ¿sí? Y la década del 60 la ruptura es enorme. Estas mujeres empiezan a acceder en la década del 60 masivamente en las universidades. Pensemos en Argentina. En Argentina, antes de la década del 60, en la década del 60 ya los hombres eran el 51% de los estudiantes en las universidades. Ya en la década del 60. O sea, el avance de la mujer en las universidades fue enorme. La mujer avanza en las universidades, se descubre la píldora, se empieza a cuestionar, esa mujer empieza a cuestionar, la década del 60 es de ruptura, ya lo vimos, ¿no? Empieza a cuestionar el modelo genérico de la mujer, ama de casa, del trabajo doméstico, de la Susanita. Mafalda, ¿qué le recrimina a su madre? Que su vida no es vida, que una vida dedicada a pasar el plumero, pasar el piso, a lavar la ropa y preparar cosas ricas. Hay una ruptura en la década del 60 en las mujeres. Y el feminismo occidental y blanco, que es un tipo de feminismo, distintos a los que van a aparecer después, que lo van a cuestionar, el feminismo decolonial y todos los feminismos comunitarios que aparecen en América Latina, porque también ahí, ¿no? Los feminismos son diferentes. Miren lo que dice, por ejemplo, Franceschi. Gustavo Franceschi tenía una influencia enorme, su voz. Gustavo Franceschi era un cura que había sido creador de la revista, y se me fue el nombre, pero ya me va a salir, Criterio, la revista Criterio, y Gustavo Franceschi tiene una voz extremadamente autorizada. Y dice, la mujer tiene una misión específica que es mucho más importante que lanzarse a la calle a conquistar una banca o la misma presidencia de la República. Ella tiene que presidir y reinar en la familia, haciendo en su seno la verdadera obra social y política, la formación de los hijos. El voto de la mujer es una conquista de la civilización, no un tema de proselitismo. Tememos a la voracidad de los politiqueros. Es necesario dar formación cívica a la mujer basada en el principio del derecho a votar, que el derecho a votar no significa el abandono de las tareas del hogar. Y Viscovich, que era el presbítero Viscovich, en el 47 decía, si bien no faltarán mujeres que se salgan del papel y olviden sus deberes esenciales, la gran mayoría de las mujeres argentinas permanecerá fieles a sus tradiciones de virtud y sensatez y purificará con su voto el enardecido ambiente de las luchas electorales. Lo cierto es que la mujer salió al espacio público antes de la ley electoral, y en Córdoba, voy a decir dos cosas nada más, nosotros la vemos ya en el 45 formando centros cívicos. En 1945 hasta 1948, 9, que se crea el Partido Peronista Femenino a nivel nacional, y que en Córdoba llega la primera delegada censista, la mujer tiene una activa participación a través de los centros cívicos. Hemos encontrado 27 centros cívicos creados durante la gestión de Aucher, es decir, entre el 46 y el 47, ¿sí? No solo las mujeres peronistas crean centros cívicos, los centros cívicos lo crean las mujeres del peronismo, de la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, también del laborismo, y cuando se arme el lío entre el gobernador y el vicegobernador, que uno pertenecía al laborismo y otro a la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, las mujeres de los centros cívicos van a intervenir y dicen, zanjemos la cuestión, repartamos los cargos, 33% cada uno, todavía no se había dado la ley del voto. Me refiero a que las mujeres salen, y esta salida de las mujeres significa una ruptura. En Córdoba va a haber, recuerden que Eva crea el Partido Peronista y nombra 23 delegadas censistas. Estas delegadas censistas, que van a ir a todos los puntos del país, a los territorios nacionales, van a ser las encargadas de fundar las unidades básicas femeninas. Piensen ustedes que entre el año 49, que se crea el Partido Peronista Femenino formalmente en la Asamblea con la presidencia de Eva Perón, y el año 51, que se da la elección que lo lleva Perón a la segunda presidencia, se fundan aproximadamente 3.600 centros cívicos, unidades básicas femeninas. Unidades básicas que las fundan mujeres, están a cargo de una censista, una subcensista y otros cargos menores. No pueden entrar varones,
Está prohibida. ¿Por qué? Porque había toda una mirada prejuiciosa, pero se fundan en Córdoba, la primera delegada censista, hay 3 delegadas censistas. La doctora Chamorro Alamán es la primera, después va a ser la segunda delegada censista, va a ser Rosa Calviño de Gómez, y la tercera, en Nicosia, la tercera delegada censista nombrada por Eva. Pero la primera, que es una abogada, funda entre el 49 que llega y el 51 que termina el cargo, 400 unidades básicas en Córdoba, a veces 3 por día. Y es interesantísimo ver, Chamorro de Alamán tiene una presencia realmente muy significativa. Y aunque el discurso sea un discurso maternalista, es un discurso que se va politizando cada vez más, claramente politizado. Ustedes van a ver el trabajo, porque también se los cargué, en donde yo transcribo los discursos de estas delegadas censistas, y vamos a ver que son discursos de claro empoderamiento. Y es muy interesante ver, porque ustedes, a ver, ¿cómo se fundan estas unidades básicas? La delegada censista viaja a los puntos del interior, los intendentes de los puntos del interior organizan un acto, por ejemplo, qué sé yo, en Villa María, cuando va la delegada censista a fundar la unidad básica, hay 5.000 mujeres reunidas en la plaza, público en general, con sus pancartas, sus carteles. Cuando va a fundar la de, ¿cómo se llama? Más allá de Mina Clavero, Villa Dolores, cuando funda ahí, hay una procesión como de 200 jinetes a caballo que la reciben, y en cada uno de esos lugares la delegada censista pronuncia un discurso, nombra una subdelegada que va a tener su lugar de funcionamiento, y esa pronuncia un discurso. O sea, estamos viendo mujeres que por primera vez salen a la palestra pública, ¿no?, a pronunciar discursos. Es interesantísimo toda la tarea de las unidades básicas, porque, digamos, como está también ese discurso maternalista, las tareas de las unidades básicas se justifican también desde una perspectiva asistencialista. Entonces, las unidades básicas se crean también costureros, asisten, hacen los repartos y sirven de nexo con los pedidos a la Fundación Eva Perón. Circula una cantidad de material interesantísimo, el mundo peronista y otra cantidad de materiales en las unidades básicas, que es muy interesante analizar toda la labor que ellas llevan adelante. Hay fotos muy interesantes de esa exposición que hicimos una vez en el Palacio Dionisi, con fotos del Archivo Histórico de Córdoba, donde se ven, por ejemplo, las unidades básicas fundadas en pequeñas poblaciones del norte, y se ve a esas mujeres de los sectores populares asistiendo a la fundación de esas unidades básicas, ganando el espacio público. Y hace poco yo dirigí una tesis que ya terminó, una alumna, sobre la fundación del Partido Peronista Femenino en Jujuy. Una cosa es Córdoba, otra cosa es verlo en Jujuy, en La Puna. Por suerte, esta tesista consiguió mucha fotografía, y se ve a la delegada básica a lomo de mula, fundando una unidad básica en Casabindo. Imagínense la gente que tenía Casabindo en 1949, 50. A ver, es impresionante el trabajo. Y estas mujeres tuvieron en general, y con esto voy a cerrar porque cansa, estas mujeres tuvieron en general una continuidad en su participación. Es muy interesante, yo había traído este libro que habla de la ruptura de los 60, de las mujeres del Cordobazo, y que también habla de la participación de las mujeres en el PRT y en Montoneros, en Córdoba, siempre me estoy refiriendo a Córdoba, y ver cómo estas mujeres que fueron delegadas censistas, me refiero a un testimonio que es el primero de estas mujeres del Cordobazo, Nene Peña, que es el primer son 22 entrevistas que hace Viviana Fulchieri a mujeres que participaron del Cordobazo. Se llama El Cordobazo de las Mujeres. Son entrevistas en extensión que ella plasma, por supuesto debe ser con recortes,
a estas mujeres que participaron directa o indirectamente. Y el primer testimonio es muy interesante porque Nené Peña, nacida en 1939, era hija de una delegada censista que estuvo a cargo de una unidad básica en Córdoba, que participó en la resistencia peronista cuando cae el peronismo del 55 al 57, y ella a su vez, ¿no?, es una mujer que participa políticamente en la década del 60. O sea, hay como una continuidad de estas mujeres, y yo veía en el caso jujeño también, muchas de ellas participan en la resistencia peronista, ¿no? Bueno, no sé qué hora es. Esta es Las 8. foto, que siempre sale la foto recortada. Claro. Y la Liliana recuperó la foto donde están todas las mujeres. Claro. ¿Te ves la famosa foto? La famosa foto del cordobazo solo salía tosco y hombres. Por supuesto que tuvieron una participación minoritaria. ¿Quiénes fueron estas mujeres? Fueron docentes, fueron bancarias, fueron operarias de Ilasa, que era una fábrica que fabricaba componentes eléctricos en Córdoba para Renault, que tenía todas trabajadoras mujeres, como 300, porque era un trabajo muy fino, trabajaban todas mujeres ahí. Estas mujeres bancarias del Banco Social de la provincia de Córdoba, bueno, con historias de vida muy interesantes. Y en este recorrido muy rápido que hemos hecho de la participación política, también hay que destacar que las mujeres comunistas también desde temprano participaron en Córdoba. Las vemos movilizadas sobre todo en la década del 30, porque las mujeres comunistas tienen una activa participación, aun cuando la dirigencia del partido suele ser cerrada, pero fíjense que son las primeras que tienen una candidata a vicepresidenta en las elecciones del 51, que por supuesto no iba a llegar, pero era una mujer. Y estas mujeres comunistas participaron activamente en los movimientos de fuerza en la década del 30. Yo nombré uno, que era el Tampierazo, pero en el Tampierazo las mujeres comunistas fueron las que organizaron prácticamente la huelga, y las mujeres radicales, no me voy a extender, pero el radicalismo fue mucho más remiso y muy resistente a la participación de las mujeres dentro del radicalismo, hasta el momento que se sancionó la ley y evidentemente, a ver, para que ustedes se ubiquen, en las elecciones del 51, el 43% de las mujeres votó el radicalismo y el 53% de las mujeres votaron a el peronismo. En todos los partidos, la participación de las mujeres en la elección del 51 fue mayor que la de los varones, hasta el punto, y sobre todo en el socialismo, que decía, vamos camino al matriarcado, porque las mujeres habían participado, y es interesantísimo, es muy interesante unos documentos que encuentro, porque en las unidades básicas también había padrón y se les enseñaba a votar, y entonces les decía, vayan a votar temprano, no lleven cartera, y vayan a votar temprano, piensen que es un día feriado, tienen que conseguir la comida temprano para hacer el almuerzo. Entonces, es gracioso todas las instrucciones que se les da a las mujeres. En el régimen de Onganía tiene una política fuertemente represiva, sobre todo con las mujeres. No desaparece. Estas mujeres que vos ves participar en el Cordobazo son las mujeres que después, desde sus espacios gremiales, ganan. Fíjate, los dos libros hablan de eso, ganan espacios en las organizaciones gremiales, son las mujeres que actúan, muchas de ellas en sindicatos antiburocráticos, y después estas mujeres que una vez ingresadas a la universidad van a formar parte, muchas de ellas, de organizaciones armadas, ya sea en la superficie o dentro de la organización armada, y son las mujeres que las vas a encontrar en los barrios, con los curas del tercer mundo, en las tareas comunitarias, en lo que la Universidad Católica, uno de los testimonios habla de estos campamentos a los que se les llevaba a los estudiantes de la Universidad Católica a regiones de los cañeros de jujeños o tucumanos, y bueno, son esas mujeres. O sea, esas mujeres se van a incorporar decididamente a la política. Lo que pasa es que la ley de cupo es del año 90. Digamos, la obligación de incorporarlas, digamos, a espacios políticos del Estado.
¿Eh? ¿Del año 90 o me estoy equivocando, che? A ver, ya te digo exactamente de qué año. Creo que era del 90. No lo traje, pero... Claro, no es con la reforma del 94. Se me fue, no me acuerdo. Pero te quiero decir que es muy reciente. La ley de cupo es muy reciente. Quería felicitarte por el entusiasmo, la pasión y Sí. por la vehemencia. La vehemencia. Te felicito de todo corazón. Ay, bueno, gracias.